Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, estamos delante de ti como discípulos, atentos a la escucha de tu palabra. En esta vida somos como peregrinos, que vamos buscando siempre la felicidad, porque tú para eso nos creaste. Esa es nuestra meta. Pero muchos no saben que esa meta eres tú mismo, pues nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que descanse en ti. Muchos no saben cómo llegar, qué camino los lleva seguros a ese destino. Nosotros sabemos que tú eres la meta hacia la cual nos dirigimos, pero al mismo tiempo eres el camino que nos lleva a esa meta. Sabemos que tú eres el camino y que tu palabra es la luz que ilumina nuestros pasos. Quédate con nosotros, Señor. Ilumínanos con tu palabra. Amén. Estamos pues estudiando un tema muy hermoso, muy difícil, muy polémico, porque como les decía, es fácil creer en Dios, es menos fácil creer en Jesucristo y es mucho menos fácil creer en la Iglesia. Y sin embargo, esos tres conceptos, Dios, Jesucristo e Iglesia, están íntimamente unidos. La Iglesia no tiene sentido sin su unión con Cristo y como puesta al servicio de Cristo, al servicio del hombre para anunciarle a Cristo. La Iglesia se puede ver desde dos ángulos o puntos de vista. Ninguna institución humana, ninguna definitivamente en el mundo, tiene más enemigos que la Iglesia. Y por eso la ven desde los puntos más débiles y flacos de ella, que son muchos, porque está formada de nosotros, de seres pecadores, a los que es fácil encontrarles sus defectos. Pero también estamos tratando de ver a la Iglesia con otros ojos, sin hacernos los tontos, de no ver lo malo que hay dentro de la Iglesia, que es parte de nosotros, pero también queremos ver en ella el misterio que es decir, algo que solo se descubre a la luz de la fe. Pero ese algo, esa identidad de la Iglesia, no es que sea un objeto de pura fe, porque basta que alguien, aunque no sea creyente y no sea católico, la vea tratando de encontrar en ella esos aspectos para que descubra un mundo maravilloso. Es famoso la carta que les dirigió un industrial judío de Cleveland, que se ha hecho famosa en las redes sociales, cuando hacían y hacen su furor más fuerte los escándalos y los ataques a la Iglesia en Estados Unidos. Les dice: católicos, yo que soy judío les digo, no se achicopalen, no se cohíban, no se derrumben por lo que está pasando. Ustedes son muy importantes. La Iglesia Católica es muy importante. Ninguna institución en Estados Unidos sirve tanto al país como la Iglesia Católica. Ninguna tiene más escuelas, universidades, institutos de investigación que la Iglesia Católica. Y con eso se le ahorra al Estado muchísimos millones de dólares. Ninguna tiene más instituciones al servicio de los pobres. Ninguna predica el Evangelio con tanta constancia
para traer a la gente hacia una vida mejor, más honesta. No se depriman. Ustedes son importantes, no se dejen abatir por tantos ataques que se agarran de defectos reales, pero que no son eso toda la iglesia. Y Monseñor Fulton Sheen, un obispo norteamericano que se hizo famoso en los años 40, 50, 60, por hablar en televisión, era tal su rating que opacaba las grandes ligas, es decir, competía con ellas en audiencia cuando coincidían sus intervenciones en televisión con las grandes ligas de béisbol. Él decía en uno de sus libros o en uno de sus programas de radio: hay millones de personas que atacan a la iglesia por lo que ellos creen que es, pero apenas habrá cientos que la atacan por lo que realmente es. O sea, si la conocen desde dentro, con toda su riqueza profunda interior, no la pueden atacar. Atacan la caricatura que ellos tienen de la iglesia, que es creada, fortalecida por los medios de comunicación en manos de enemigos de la iglesia, y que además se agarran, obviamente, de defectos y pecados y problemas reales de la iglesia. Pero repito, eso no es todo. Si alguien fuera a definir a cada una de nuestras familias por aquellos aspectos negativos que tiene, pintaría un cuadro monstruoso. O si alguien fuera a hacer la biografía de cada uno de nosotros, fijándose solamente en esos aspectos oscuros que todos tenemos. Todos tenemos un esqueleto en el closet. Las veces que nos hemos arrabiado hasta el extremo, las veces que hemos hecho esto y aquello, de lo cual nos avergonzamos, pero que eso fuera lo que pusiera en nuestra biografía, pues solo la biografía de Cristo se salvaría. Entonces, por eso podría extrañar que seamos aquí tan positivos, tan optimistas, presentando una imagen de la iglesia maravillosa, porque eso es maravilloso. Es la institución más maravillosa que existe en el mundo. Pero no hay que olvidar que es una asamblea convocada de gente que viene a ella. ¿De dónde viene? Pues del mundo. Como dice el Papa Francisco, la iglesia es como un hospital. ¿Y quién llega al hospital? Pues los enfermos. Pero no van a enfermarse, van a curarse. Si aplican bien la medicina que la iglesia les ofrece, que es Cristo, su gracia, los sacramentos, la palabra de Dios, obviamente se van a curar, se van a santificar, como tantos santos maravillosos que hay en la iglesia. En la historia pasada y en la actualidad también, vivos. Entonces veamos así este tema, desde esa perspectiva. En la iglesia, pues, hay un misterio, el misterio de la iglesia. La iglesia al mismo tiempo visible, una estructura, se sabe dónde está, quiénes son jefes, quiénes son sus miembros, qué hacen, cuáles son los actos de culto, cuáles son sus leyes, sus prescripciones, todo eso se ve. Pero todo eso que es lo visible encierra una realidad invisible que es la gracia de Dios. Esa realidad dual, visible, material e invisible de la gracia es como la continuidad del misterio de la encarnación, que Dios infinito, eterno, santísimo, se hizo hombre. Y en Jesús,
era hombre con una carne, con una materia, con un cuerpo visible, palpable. Había un misterio que trascendía toda posibilidad humana, era Dios mismo, pero lo que la gente veía es esa estructura física de la persona de Jesús. Y así también la iglesia. En la iglesia se ven las cosas visibles, pero no vamos a decir lo visible de la iglesia es malo y lo invisible es bueno. No, tampoco. ¿Cómo van a ser malos las grandes bellezas del arte cristiano, las catedrales góticas, barrocas, románicas, modernas, las grandes instituciones, las universidades, los rosarios, los dispensarios, los hospitales, las misiones entre gente a la que trata de ayudar no solo espiritual sino materialmente? El arte cristiano, que es específicamente católico principalmente, el protestantismo casi no ha producido arte, tal vez en la música, porque se alejan de toda representación visible, de lo visible, de lo invisible. Todo eso es bellísimo. O sea, la iglesia, aún desde el punto de vista visible, material, es una maravilla. Pero esa maravilla, por maravillosa que sea, encierra otra maravilla mayor, que es la gracia. Si ustedes ven un sacerdote confesando, pues sí, ahí ven a alguien. Si se confiesan, lo escuchan, lo pueden tocar, lo pueden saludar, le puede poner la mano sin poner la mano en la cabeza para darle la absolución. Todo eso es maravilloso, pero no es ni comparación con lo que está sucediendo en ese momento, que es el perdón y la infusión de la gracia divina en aquel pecador que sale renovado. Bien, esos dos aspectos tienen pues la iglesia, pero son aspectos que proceden de la misma encarnación de Dios en Cristo Jesús. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su iglesia santa, comunidad de fe, de esperanza y amor, como un organismo visible. Cristo la hizo visible. Pues claro, no escogió a 12 apóstoles de carne y hueso. La misma última cena es visible. Su sacramento en el que quiso quedarse de una manera especialísima el pan y el vino que consagró, que lo visible, el signo, y lo invisible, su presencia en él. No le dio a Pedro la autoridad sobre la iglesia y a los demás apóstoles, y a Pedro sobre los apóstoles. Todo eso es institucional, todo eso es visible. Entonces Cristo nuestro Señor hizo de la iglesia un organismo visible. ¿Por qué lo haría así? Pues la respuesta es facilísima, porque está tratando con hombres, con seres humanos, que somos así, visibles, espíritus encarnados. Todo lo que hacemos lo hacemos a través del cuerpo, a través de instituciones, de edificios, de organizaciones. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella toda la verdad y la gracia. La iglesia, pues, es a la vez una sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo. Las dos cosas, una sociedad visible, con autoridades, y el cuerpo místico de Cristo. Antes se decía, sin que deje de ser cierto, la iglesia es una sociedad perfecta. Tiene todas las características para ser una sociedad que se rija por sí misma, aún independientemente del Estado o de la sociedad civil. La iglesia, pues, es un grupo visible y una comunidad espiritual.
la iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes del cielo. ¿Ven? Ese dualismo, pero no contrapuesto, sino integrado. Aquí en la misma visión antropológica o visión del hombre se contrapone la visión gnóstica, en que el alma y el cuerpo son como dos oponentes. El alma está a fuerzas, como presa en el cuerpo. El cuerpo le sirve de lastre, de arrastre, la arrastra en el suelo al alma, y el alma tiene que librarse lo más posible del cuerpo, de las sensaciones, de los sentimientos, de todo eso. No, en la visión cristiana no. El cuerpo y el alma forman una unidad que se complementa mutuamente, y cada una por separado no es el hombre, tienen que ser las dos juntas. Esas dimensiones, las dos dimensiones, constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el humano. Nosotros aportamos el elemento humano, que es nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra vida, y Dios a esa iglesia le aporta el elemento divino, que es su gracia. Como dice un documento del Concilio Vaticano II, es propio de la iglesia, se llama Sacrosanctum Concilium, es el documento sobre la liturgia. Es propio de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación. Es como va con los dos aspectos. Presente en el mundo y sin embargo peregrina hacia el otro mundo. De modo que en ella lo humano está ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos, a la iglesia celestial. Viene otro texto ahí de San Bernardo, también muy bonito. La iglesia es el misterio de la unión de los hombres con Dios. Pero ¿qué es la encarnación? Es lo mismo. Fíjense la relación que hay entre la encarnación del Verbo y la iglesia. La encarnación es la unión de Dios con el hombre en Jesucristo. En Jesucristo hombre está toda la humanidad, y en Jesucristo Dios está la divinidad. De manera que en Jesucristo Dios y el hombre se encuentran y se unen, después de haber estado separados por el pecado en la historia, se unen en un abrazo total. Bueno, a la imagen de la encarnación, también la iglesia es el misterio de la unión de los hombres con Dios. Porque en la iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad de designio de Dios, recapitular todo en él. San Pablo llama gran misterio. Insisto que la palabra misterio se usa mucho aquí en el sentido que es una realidad que no se capta solamente con los ojos, con la razón, sino con la fe. Le llama desposorio de Cristo y de la iglesia. Como la iglesia se une a Cristo como a su esposo, por eso se convierte a su vez en misterio. O sea, la iglesia es misterio porque aunque esté formada por elementos humanos que somos nosotros, sin embargo, por su unión con Cristo y Cristo por su presencia en la iglesia a través de su Espíritu Santo, la convierte en un misterio que solo se puede descubrir por medio de la fe. Muchos odian a la iglesia y ven en ella solo lo malo, pero no todos los que no creen odian a la iglesia, la ven con admiración como una organización humana que ha permanecido durante 20 siglos prácticamente inconmovible a través de persecuciones que han tratado de erradicarla totalmente de la faz de la tierra, y dicen, caramba, pues como institución humana, pues ¿qué tiene? No alcanzan a comprender el misterio, pero sí se quedan admirados
de que es una institución que existía en el siglo III, en el X, en el XV, en el XX y será hasta el 30 o cuando Dios quiera volver. Y lo más maravilloso, creyendo en lo mismo, con su misma estructura jerárquica. Todo eso visto con ojos puramente humanos, sin fe, pero también sin prejuicios, o sea, no con odio hacia ella, es digna de admiración. En la Iglesia, esta comunión de los hombres con Dios por la caridad que no pasará jamás, es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. O sea que la Iglesia, como vamos a ver enseguida, es como un sacramento. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. Cuando un muchacho, una muchacha, un hombre y una mujer entran en la vida religiosa, en un convento, en una orden religiosa, pues se les dice, mira, tú vienes del mundo, aunque no eres del mundo porque ya estás bautizado, estás consagrado a Dios, pero vienes aquí a un estado de perfección, vienes buscando la santidad. Que después lo logre o no lo logre, pues es otra cosa, pero a eso va, a eso se espera que vaya. También cuando uno entra en la iglesia por el bautismo, pequeñito, o mucha gente que entra ya grande por el bautismo de adultos, se le dice lo mismo, mira, y ahí con más razón, porque esas personas no vienen de la iglesia a una institución de la iglesia, vienen del mundo, del paganismo, digamos, porque no está bautizada, vienen a la iglesia y les dice, aquí vienes a ser santo. Que muchos no lo sean, bueno, pues es problema de ellos, no habrán respondido a la gracia, pero la gracia ahí está, en ninguna parte está, al menos como está en abundancia, en perfección como en la iglesia. De manera que el que entra a la iglesia es buscar la santidad, buscar la unión con Dios, buscar ser como Cristo. La iglesia, pues, bueno, antes está algo muy bonito, dice, la santidad se aprecia en función del gran misterio, en el que la iglesia responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos, o sea, se adelanta a nosotros en la santidad que es el misterio de la iglesia, como la esposa sin tacha ni arruga. Por eso dice, la dimensión mariana de la iglesia precede a su dimensión petrina. O sea, María es como la imagen de la iglesia. En otras palabras, la iglesia, como cada uno de nosotros, tiene un ideal de sí misma, lo que ella quiere ser, lo que ella está llamada a ser. Bueno, ese ideal ya lo encuentra realizado en María. Por eso María es la figura o ejemplar o modelo de la iglesia, por su fe, por su esperanza, por su caridad, por su unión con Cristo, por su plena transformación por la gracia de Cristo, por su llena de gracia. La iglesia toda como comunidad y la iglesia toda como cada uno de nosotros, pues debemos ser como María. O sea, claro que debemos ser como Cristo, sí, pero debemos ser como María, que es el modelo perfecto del discípulo de Cristo. La iglesia es sacramento universal de la salvación. Vamos a ver eso del sacramento, es muy interesante. Después hablaremos a su debido tiempo de los 7 sacramentos. Aquí vamos a hablar de que hay un sacramento que es Cristo. Y a partir de Cristo la iglesia es
un sacramento. En realidad, el sacramento más visible ahora es más la Iglesia que Cristo, porque a Cristo lo vemos a través de la Iglesia. La palabra griega misterio ha sido traducida en latín por dos términos, misterio o sacramento. El término sacramento expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación, porque ¿qué es indicada por el término misterio? ¿Qué es un sacramento? Es un signo que nos lleva al conocimiento de algo que no vemos. En la vida ordinaria pues hay muchos signos. Por ejemplo, un apretón de manos, un beso, que serán dos personas, dos esposos, dos amigos, dos amigas. Es un signo el beso, porque significa cuánto amor se tienen esas dos personas, que están manifestando su amor. Un abrazo, claro que podemos hacer signos vacíos e hipócritas, ¿verdad? Una sonrisa, mientras uno está pensando todo lo peor de esa persona, pero no es lo normal. Hay muchos signos. Dado que somos físicos y espirituales al mismo tiempo, lo espiritual no lo podemos mostrar más que a través de lo físico. Eso es el signo. Incluso la bandera nacional posee signo, se llama símbolo de la patria. Por eso la respetamos, la saludamos. En la vida cristiana, pues, los sacramentos son signos, o sea, acciones y cosas, palabras que se perciben con los sentidos, se oyen, se tocan, se escuchan, pero que nos están al mismo tiempo ocultando y revelando una realidad superior, que va más allá. Por ejemplo, en el bautismo, ¿cuáles son los signos? Porque es un sacramento. Sacramento que es un signo, pero es un signo que ahorita les voy a decir cómo. ¿En qué está el signo en el bautismo? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se toca? ¿Qué es lo que se oye? Pues se ve que hay un niño o un adulto que se le echa agua encima o se sumerge en el agua, si se quiere bautizar así. Se le dicen unas palabras que se escuchan: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le unge con aceite. Todos esos son los signos. Pero ¿qué está pasando? ¿De qué son signos? De una realidad espiritual sagrada, que es que en ese momento está siendo adoptado por Dios, porque lo está viendo unido a su Hijo Jesucristo, que le está aplicando los beneficios de su muerte y resurrección a través del bautismo, lo está purificando por medio de la fe, la unión con Cristo, significados o revelados o manifestados o visibilizados por el signo del bautismo. Y así la Iglesia en general es un sacramento. Dice, en este sentido Cristo es él mismo el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo, dice San Agustín. Ven aquí, la palabra misterio y la palabra sacramento las estamos usando indistintamente. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia. Por ejemplo, cuando le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, es Cristo hombre que actúa a través de su humanidad, con gestos humanos como palabras, bendición, posición de manos, o como le untó lodo en los ojos a un ciego, o le tocó los oídos
con la boca a un mudo, sordomudo, con su saliva. Todo eso es lo que se ve, pero eso era como el vehículo para entregarle la salud física y la salud espiritual, la gracia, perdón de sus pecados. Por eso decimos que Cristo es el sacramento de Dios. Jesús mismo dijo a Felipe, cuando Felipe le dijo, tú muéstranos al Padre, tú hazte un ladito, ya lo que queremos ver a Dios. Y Jesús no se hace un ladito, se pone en medito y le dice, oye, estás viendo a Dios, el que me ve a mí ve al Padre, pero tú no puedes ver a Dios con tus ojos, lo tienes que ver a través de mí, de mi ser físico. El que me ve a mí ve al Padre. O como él mismo dijo, con las obras del Padre las hago yo. Entonces, ¿qué es Jesús? Un sacramento, un signo. ¿Por qué? Porque es visible, lo oían, lo tocaban, porque era físico, se encarnó, se hizo hombre, pero ese hombre estaba dando la gracia de Dios. En la cruz nos está redimiendo, su sangre era sangre B positiva, no sé cuál sería, pero era sangre humana y sin embargo esa sangre era divina, nos está redimiendo, pagando por todos los pecados del mundo. Entonces, quiere decir que Jesús es el sacramento. Realmente no hay más que un solo sacramento. Pero Jesús es sacramento en cuanto a su visibilidad. Si dejamos de verlo, ya no va a ser sacramento. Entonces dejó a la iglesia en su lugar y diciéndole a sus apóstoles, como el Padre me envió a mí a salvarlos, así yo los envío a ustedes a salvar. Dios, Cristo, la iglesia. Dios invisible, fuente de toda santidad de la vida. Cristo, Hijo de Dios, visible, hombre, es hombre, que hace visible a Dios y hace las obras de Dios. Cristo ya no está con nosotros, subió al cielo, no se ve aquí con los ojos, pero dijo a su iglesia, ustedes siguen siendo yo en el mundo, porque van a hacer lo mismo que yo vine a hacer, predicar el evangelio del reino, llamando a los hombres a la conversión, perdonando sus pecados, alimentándolos con mi cuerpo y mi sangre, como yo lo hice en la última cena, celebrando el sacrificio de Cristo en la cruz. Es la iglesia visible la que al hacer todo eso entrega la gracia invisible. Pero la iglesia, que es un sacramento, se ramifica en 7. O sea, actúa en la práctica a través de 7 signos, que son los 7 sacramentos instituidos por Cristo. Esta naturaleza sacramental de la iglesia es lo que es la gran diferencia y la gran ruptura que causó en la fe cristiana el protestantismo, porque barrió con los sacramentos, barrió con la iglesia como sacramento y barrió con la encarnación de Cristo, porque aunque no la niegan, leen la Biblia y ahí dice nació de María concibió y dio a luz un hijo, etc. Pues cómo lo van a negar si ellos leen la Biblia y creen en ella, pero no sacan esta conclusión sacramental de la encarnación, mucho menos que esa sacramentalidad se la haya dejado a la iglesia y que la iglesia se exprese a través de 7 sacramentos.
Esa es la gran diferencia. Por eso, tanto incauto que se hace protestante, dice, no, es que allá cantan muy bonito, no, es que allá el predicador que predica muy bonito, no como el Padre Lizán. Pues sí, pero hay que ir al fondo de las cosas. No podemos juzgar tan superficialmente de las cosas. La fe no es solamente un sentimiento, porque después ahí como que cambian de ministro, o cambian de coro, o cambian de no sé qué, y andan buscando a ver dónde les llena más. ¿Les llena más qué? Su sentimiento. Nada más el sentimiento. La fe no puede reducirse a un sentimiento. Es una verdad profunda. Por eso dice el 775. Bueno, el 774 decía, Cristo es el sacramento de Dios. Les explico. Cristo hace visible al Dios invisible, como dice la carta a los Colosenses. Cristo es la presencia visible del Dios invisible. Y la iglesia es la presencia visible del Cristo que ya está invisible, porque se fue al cielo. La iglesia es en Cristo como un sacramento, signo e instrumento de la unión íntima de Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. O sea, el género humano dividido por el pecado, porque el pecado es desunión. ¿Se acuerdan cómo Adán y Eva, cuando Adán conoció a Eva, dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos? Es lo mismo. Y cuando pecaron, dice, pues esta se desolidarizó de ella, pues esta me dio esa fruta y la comí, le echó la culpa a ella. Pues ya, y luego los hijos, Caín mató a Abel, y así vino la división. Todo lo que hay en el mundo por el pecado, pues causa división, ¿verdad? Las discriminaciones raciales, el someter a unas personas a otras por causa de edad, de sexo, de raza, todo eso, o de dinero. División. El pecado es división. Como el amor es unión y el pecado es de antiamor, pues el pecado es división. Entonces Jesús, ¿qué vino? A volvernos a unir. Pero formó una iglesia que fuera como sacramento de esa unidad. Como dice, ámense unos a otros y que al verlos como se aman, crean en mí. La unidad de la iglesia es el mejor argumento de que Cristo esté en ella. Como dice Juan 17:21, Jesús dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. O sea, en un mundo dividido, Cristo quiso formar su iglesia para que fuera como así como la Virgen María es para la iglesia, así la iglesia fuera para el mundo un modelo de unidad, de amor, de fraternidad, de caridad, etc. Pero hay dolor. Desde el principio en la misma iglesia hay divisiones. Por eso hay entre muchos cristianos, y una causa que la Iglesia Católica asume 100%, la búsqueda de la unidad, el restablecimiento de la unidad de los cristianos. Porque esa división que hay entre cristianos, católicos, protestantes, ortodoxos,
y los protestantes divididos, subdivididos, subdivididos, pues todo eso da un espectáculo de unidad, ¿no? De división. Entonces el mundo que busca en el fondo, la humanidad busca la unidad, el amor, la paz, la fraternidad. Si no la encuentra en la Iglesia, ¿a dónde va a volver la mirada? ¿A dónde va a ir? Si aquel instrumento de unidad que puso Cristo, que es la Iglesia, falla, ¿dónde la va a encontrar? ¿En otra parte? Absolutamente no. Por eso, buscar la unidad en la Iglesia es importante. Y buscar y mantener la unidad dentro de la Iglesia católica. Que también hay divisiones, que no siempre llegan a manifestarse abiertamente en forma de herejías o de cismas, pero ahí están esas fuerzas centrífugas que quieren romper la unidad de la Iglesia. ¿Ven? Por eso dice, la Iglesia, signo e instrumento de la unión de Dios y de la unidad de todo el género humano. Es también sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Qué bonito que la Iglesia esté formada de gente, como decía San Pablo, incluso en aspecto de clases sociales. Para Cristo ya no hay hombre ni mujer, en el sentido de dignidad, de que uno sea más importante que otro. Todos son iguales en su dignidad, ni esclavo ni libre, ni judío ni pagano, todos somos uno. Y en Pentecostés, todos partos, medos y elamitas de cualquier pueblo que venían a Jerusalén escuchaban y entendían aquella predicación de los apóstoles, que en ese momento la Iglesia unificaba las razas, las lenguas, todo con una ideal de unidad humana. Como sacramento, la Iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal. O sea, Cristo quiere seguir redimiendo al hombre a través de la Iglesia. La Iglesia es la asamblea o la comunidad de los redimidos que se hacen redentores. O sea, lo que recibimos, la gracia, la filiación divina, el perdón de los pecados, todo eso tenemos que darlo, porque lo hemos recibido y lo tenemos que dar. No podemos quedarnos con eso. La Iglesia es esencialmente misionera, salvada y salvadora, redimida y redentora. Para eso nos ha dado Cristo todas estas gracias, para que las compartamos con más y más gente, y ese es el sentido de la actividad misionera de la Iglesia. Por medio de la Iglesia, o de este sacramento universal de salvación que es la Iglesia, Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se une en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Por eso, ideas que hay ahora aún dentro de la Iglesia, aún dentro de personas importantes, de que todas las religiones son iguales, pues no. La Iglesia es la voluntad de Cristo para todo el mundo, y todo el mundo está llamado a ser parte de la Iglesia, a ser Iglesia. Todo el mundo está llamado a ser Iglesia. Todo el mundo está llamado a ser el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Y San Pablo dice en la carta a los Romanos que Cristo volverá cuando todo el mundo haya escuchado el Evangelio, y después de eso se convertirán los judíos y vendrá el juicio final.
Y ahora hay una visión relativista que dice, no, pues Cristo es uno de tantos, la iglesia es uno de tantas formas de adorar a Dios, cada quien lo adora como quiere, porque al fin y al cabo Dios es inalcanzable, nadie puede saber quién es y cómo es, entonces cada quien haga la luchita como pueda, ¿no? Pues para eso se reveló Dios, se manifestó al hombre a través del pueblo judío, a través de Jesucristo, a través de los apóstoles, y los mandó a predicar el Evangelio a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Cómo va a ser voluntad de Dios que uno crea lo mismo si Cristo es Dios que no es Dios, si se encarnó que no se encarnó, que hay un solo Dios o muchos dioses, como creen los hindúes? No. Eso va contra el principio de contradicción en filosofía. Dos cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo lo mismo, desde el mismo punto de vista. Como sacramento, pues la Iglesia es instrumento de Cristo, sacramento universal de salvación. Les decía, Dios, como dice San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero ese Dios invisible se hizo visible en Jesucristo, que es el mismo Dios, segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre. Y Cristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. San Pablo dice, es la presencia visible del Dios invisible. Y todo lo que hace ese hombre Jesús, lo hace Dios, porque Él es Dios y hombre. Dios está obrando con palabras humanas, gestos humanos, entregando su vida humana en la cruz, derramando su sangre humana. Cristo es pues el sacramento de Dios. Pero Cristo deja su iglesia como sacramento de ella. Como mi Padre me envió a mí a salvar al mundo, así yo los envío a ustedes. Reciban al Espíritu Santo, a quien perdone los pecados le quedan perdonados. Lo que ates en la tierra quedará atrás del cielo, lo que desates en la tierra quedará hacia atrás del cielo, etcétera, etcétera. A la iglesia le dio poderes, pero no el poder mundano, sino el poder de salvar. Sin poder no se puede hacer nada. ¿Cómo va a poder la iglesia salvar al mundo si no tiene la autoridad y el poder de Cristo? Ese poder está en toda la iglesia, en todos los bautizados, pero de una manera diferenciada, porque si no sería una especie de anarquía, de caos. Terminemos ahí. Luego la iglesia, que es sacramento de Cristo, actúa a través de 7 signos: bautismo, confirmación, Eucaristía, ¿cuántos van? Penitencia, sacramento del orden, matrimonio y unción de los enfermos. No son más que signos a través de los cuales Dios nos da su gracia por medio de la iglesia, que es la que los ejecuta. Pero el que les da el poder interior de gracia, de salvación, es el Espíritu Santo que está en la iglesia y actúa en ella. De manera que cuando uno bautiza, que puede ser un sacerdote, un obispo, el papa, pero también un laico pueden bautizar, en caso de necesidad, es Cristo quien bautiza. Es el Espíritu Santo el que está obrando la transformación espiritual de aquella persona.
Y así con todos los sacramentos. En la misa, el sacerdote no está haciendo sino las veces de Cristo, como está en la última cena, tomando el pan, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Aquel cuerpo, aquel pan, no es el cuerpo del sacerdote, es el cuerpo de Cristo, que está hablando a través del sacerdote, que es su instrumento, su signo, su sacramento. Vamos pues a terminar leyendo el resumen de todo lo que hemos dicho. La palabra iglesia significa convocación. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios, y que alimentados con el cuerpo de Cristo se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. La iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios. Fue prefigurada en la creación, preparada en la antigua alianza, Moisés con el pueblo de Israel, fundada por las palabras y las obras de Jesucristo, realizada por su cruz redentora y su resurrección, se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo. Quedará consumada, o sea, perfeccionada, finalizada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra. Aquí somos una iglesia militante que vamos avanzando, unos más rápido, otros más atrás, unos se quedan definitivamente rezagados, no pudieron, no quisieron, más bien, responder a toda la gracia que Dios les daba. Posiblemente una buena parte de la iglesia militante aquí en la tierra, en la eternidad, estará desgraciadamente en el infierno, porque la iglesia no acepta ese dicho de algunas sectas protestantes: una vez salvado, salvado para siempre. Tú te entregas a Cristo y hagas lo que hagas, estás salvado. No, tampoco. Eso es contra la libertad humana, contra la lógica, contra la razón y contra la Sagrada Escritura, que dice continuamente que hay que responder con nuestra vida, con nuestras obras, a la fe que Dios nos dio. Entonces, muchos de los escogidos no serán, muchos de los llamados no serán escogidos para el cielo. La posibilidad de perdernos, aún para el bautizado, aún para el sacerdote, aún para el religioso, aún para el obispo, aún para el papa, la posibilidad de perderse es real siempre. Por eso todos tenemos que trabajar por nuestra salvación con la gracia de Cristo, ser fieles a Él. La iglesia es a la vez visible y espiritual, sociedad jerárquica y cuerpo místico de Cristo. No son dos cosas separadas. Es una, formada por un doble elemento humano y divino, como es el hombre formado de cuerpo y alma, como es Cristo, hombre y Dios. Ahí está su misterio, que solo la fe puede aceptar o puede descubrir. La iglesia. Por eso, cuando uno cree en la iglesia, está todo eso, uno tiene la iglesia como madre y como maestra. Ella me guía, me acoge en la vida de la gracia, me hace crecer a través de los sacramentos, me orienta, me santifica. La iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación, o sea, el signo visible a través del cual yo encuentro la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. Punto.